Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a iniciar con el análisis de la estructura. En este módulo necesito que por favor estén súper pendientes en base a lo que es el análisis del mercado. Nosotros determinamos la estructura de tres formas. Está alcista, consolidación o rango y bajista. Aquí vamos a hablar de la zona de consolidación. Entonces, nuestra principal amiga va a ser la gráfica, donde vamos a ver el movimiento que van haciendo los diferentes símbolos que vamos a trabajar. Zonas de consolidación. En estas zonas vamos a encontrar dos, una en temporalidad de 1 hora y otra en temporalidad de 1 minuto. Para sacarle provecho a estas zonas vamos a utilizarlas siempre a favor de nosotros, pero cuando esté, en este caso tenemos en representación gráfica el Crash 500, entonces cuando esté por encima en el rango vamos a utilizar esa zona a favor de nosotros para tomar operaciones en corto. Nuestra principal amiga, vuelvo y lo repito, va a ser la gráfica, donde vamos a ver el movimiento que van haciendo los diferentes símbolos que vamos a trabajar. Para aquellos que no lo entienden, vuelvo y les explico. Nuestra principal amiga va a ser la gráfica, donde vamos a ver el movimiento que van haciendo los diferentes símbolos que vamos a trabajar. Tenemos movimiento alcista y tenemos movimiento bajista. En el movimiento alcista, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un bajo. Ese bajo va a partir a ser un alto más alto que el anterior y un bajo más alto que el bajo principal que se ha realizado. Y así sucesivamente a medida que el precio vaya avanzando o el algoritmo vaya avanzando. Entonces, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto y por ende un bajo más alto. Cuando ya se genera el cambio de la tendencia, vamos a encontrar un movimiento bajista. Este movimiento va a estar conformado igualmente que el movimiento alcista. La diferencia es que va a tener un alto, un bajo más bajo, va a tener un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo. ¿Esto qué quiere decir? Entre cada bajo y en cada alto, en ocasiones en esas zonas se genera cierta consolidación. Ahí es donde nosotros vamos a empezar a identificar y a conocer la estructura que se vaya realizando en su dicho movimiento. Entonces, para esto necesitamos hacer un análisis previo en el gráfico y así poder determinar qué movimientos. Bueno, ya nos encontramos aquí enfrente del gráfico y vamos a analizar las zonas importantes, lo que venimos hablando, que son las tres zonas de la estructura, que es alcista, en rangos y bajistas. ¿Listo? Entonces, la verdad, chicos, es súper fácil identificarlas. Bueno, después de que uno ya ha practicado bastante, podemos ver cómo en ocasiones se genera esos movimientos que nos van ayudando a identificar mucho más el movimiento, ¿cierto? Entonces, aquí a simple vista ya podemos ver cómo se generó una estructura bajista, ¿cierto? Vamos a cambiar esto de color. Necesito. Listo. Fíjense aquí cómo se generó una estructura bajista realizando un alto. Vamos a colocarlo acá. Realizando un alto, un bajo más bajo que este. Primero el alto principal es el de la punta, arriba. Luego se genera un bajo.
luego se genera un alto más bajo que el anterior, ¿cierto? Eso quiere decir que su movimiento ya está cambiando. Aquí, como podemos ver, hay un bajo más bajo que este, o sea que superó este bajo anterior. Tenemos un alto más bajo que el anterior, un bajo más bajo, y así sucesivamente hasta que no rompa esta secuencia de altos y bajos. No podemos determinar que hizo un cambio en su estructura. ¿Listo? Como lo podemos, digamos, ver acá. ¿Cómo lo podemos ver aquí? Efectivamente aquí. Como podemos ver, aquí tenemos un rango. Aquí tenemos una zona con estructura bajista. Y aquí tenemos otra con estructura alcista. Vamos a llegar hasta acá, pero la vamos a tomar hasta acá. ¿Listo? Entonces, como podemos ver en esta parte, venía haciendo, fíjense aquí en esta parte de la izquierda, hizo un alto, luego hizo un bajo, luego hizo un alto más bajo, porque fíjense que el cierre de la vela fue menor que el cierre de la vela anterior. Así que esto nos quiere decir que nos dejó un alto más alto que el anterior, un alto más bajo que el anterior. Tenemos un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo que el anterior, haciéndonos énfasis que esto ya es un bajo. Fíjense que el siguiente alto fue casi a ras con el mismo, pero el siguiente bajo se hizo antes que el anterior bajo, o sea, no superó este bajo, así que ya sería un alto, ¿cierto? Sería un bajo más alto. Y así podemos ver pues cómo su movimiento sigue. Aquí arriba ya podemos tener un alto más alto que el anterior, y este siguiente bajo es más bajo que el anterior. Aquí podemos ver cómo se va consolidando. Aquí trata de hacer un alto, pero fíjense que la siguiente vela no le ayudó. ¿Listo? Pues cerró por encima de esa vela, así que continúa haciendo un movimiento alcista. Y aquí, como podemos ver, fíjense cómo aquí hizo un alto, un bajo, un alto, un bajo más bajo que el anterior. Aquí trató de hacer lo mismo, pero como se encontraba en zona de rango, casi siempre están haciendo cierres y aperturas o máximos y mínimos iguales. Así que esa es como tal la especificación. Pero fíjense cómo aquí realiza un alto, luego de un alto hace un bajo, luego de un bajo hace otro alto, pero este alto ya nos confirma que es menor que los anteriores, y el siguiente es un bajo más bajo que el anterior, y el alto siguiente es un alto más alto que el más bajo, es un alto más bajo que el anterior, y este es un bajo más bajo. ¿Listo? Y así sucesivamente. Así nosotros vamos identificando los movimientos. ¿Cómo saber identificar cuando en realidad es un alto o cuando en realidad es un bajo? Bueno, muy fácil. Supongamos que el precio va subiendo, ¿cierto? Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Identificamos cuando es un bajo, porque mínimo tiene que dejar de 2 a 3 velas. De 2 a 3 velas. Ahí ya, con que deje 2, 3 velas, ya podemos decir que es sí, o sea, es un alto más bajo o es un alto, o sea, es como por ejemplo esto. Hagan de cuenta esto acá. Esto acá. Así. ¿Sí me entienden? O sea, ya se puede clasificar como una reversión, para que me entiendan. ¿Listo? Entonces, digamos, si vuelve a hacer esto, y ahí podemos deducir que ese alto es más bajo que el anterior, pero si deja una siguiente vela más alta que la anterior, podemos deducir que ya es un alto. ¿Listo? Como por ejemplo, busquemos más.
Por ejemplo, digamos, aquí, fíjense aquí, fíjense como con una sola vela no es suficiente para decir que sí es válida la zona. ¿Listo? Listo. Y así se va moviendo todo el precio. Poco a poco van a ir identificando cómo el precio se va moviendo entre altos más altos y bajos más bajos. Ya. Así, no es más. Y detectar los momentos donde hayan zonas de consolidación. Por ejemplo, aquí tenemos una zona. Fíjense cómo el precio consolida y luego empieza a hacer bajos más altos y bajos más bajos. ¿Listo? Y así va todo. Fíjense acá, consolidación, y de un momento a otro empieza a hacer altos más altos y bajos más altos. ¿Listo? Fíjense cómo el precio se va moviendo lentamente entre bajos más bajos y altos más altos. ¿Listo? Bueno, chicos, les voy a dejar esta pequeña tarea donde deben encontrar y analizar 10 escenarios donde identifique movimientos alcistas, bajistas y consolidaciones en el gráfico. Recuerden que tener claro esta estructura y cómo va generándose los movimientos del precio va clarísimo al momento de operar. Esto nos da más claridad y nos mantiene en el lugar correcto. O sea, nos mantiene en un lugar donde sabemos en qué momento poder entrar y poder salir. ¿Listo? Tener esto claro también nos ayuda a mantener más tranquilidad, más calma, porque nos vamos a enfocar en su estructura y asimismo vamos a poder operar. ¿Listo? Nada, muchas gracias y por favor estén pendientes al siguiente módulo y por favor practiquen bastante.